En esta oportunidad nos hemos reunido para tratar un tema de acerca a quién fue Jesús el Mesías aquí en la tierra. Antes de iniciar, recordemos la cita en Hechos 15, donde los primeros apóstoles se reunían para tratar un tema que causaba cierta diferencia. Leamos sobre el Concilio de Jerusalén. Judea, decían a los hermanos, a menos que seáis circuncidados conforme al rito de Moisés, no seréis salvos. Entonces surgió de parte de Pablo y Bernabé una discordia contra ellos y una discusión no pequeña, y dispusieron que Pablo, Bernabé y algunos otros subieran a Jerusalén para tratar la cuestión con los apóstoles y los ancianos. Al llegar a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, e informaron de todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y ordenarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para considerar este asunto. Después de mucha discusión se levantó Pedro y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios escogió de entre vosotros que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dio testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. Y nada discriminó entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios imponiendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes bien, creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la asamblea calló y oían a Bernabé y a Pablo contando cuán grandes señales milagrosas y prodigios había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo: varones hermanos, oídme. Simeón ha explicado cómo por primera vez Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de estas cosas volveré y restauraré el tabernáculo de David, que ha estado caído, y reconstruiré sus ruinas y lo reedificaré, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer estas cosas desde el principio. Por lo cual, yo juzgo que no se añadan dificultades a los gentiles que se convierten a Dios, solamente escribirles que se abstengan de las contaminaciones de los ídolos, de la fornicación, de lo estrangulado y de la sangre. Por cuanto hemos oído que algunos de nosotros, a los cuales no hemos comisionado, os inquietaron con palabras, perturbando vuestras almas, nos pareció bien, habiendo llegado a estar unánimes, elegir a unos varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesús, el Mesías. Así que hemos enviado a Judas y a Silas, y ellos os informarán de la palabra de las mismas cosas, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros carga alguna, excepto estas cosas necesarias, que os abstengáis de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de cosas ahogadas y de fornicación. Haréis bien en absteneros de tales cosas, queden con Dios. Hermanos, respondiendo a la pregunta de quién fue Jesús en la tierra, para nosotros, los testigos de Jehová, Jesús solamente fue un hombre, un profeta, un Dios pequeño. Jesús es el ángel Miguel y el nombre del Padre es Jehová. Hermanos, para la Iglesia Católica, Jesús el Mesías es el Hijo de Dios, es Dios, y es Dios en tres formas distintas. Por lo tanto, la Virgen María es la Madre de Dios, y el nombre del Padre es Yahvé. Desde nuestro punto de vista, nosotros como judíos mesiánicos decimos que Yeshua es el Mesías, es el Hijo del Eterno. Celebramos el Shabbat y el nombre del Creador es Yahweh. Varones, para nosotros, la Iglesia Pentecostal Unida, Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el mismo Padre y el mismo Espíritu Santo, y Jesús es el nombre del Creador. Bueno, hermanos, en nuestro caso, para los cristianos trinitarios, primeramente Jesús es el Hijo de Dios. Es Dios y hombre a la vez, y el nombre de Dios es Jehová. Varones, cada uno de nosotros decimos tener la verdad sobre Jesús, el Cristo,
pero tomémonos el tiempo y preguntémonos qué enseñaron los primeros apóstoles en la iglesia en los comienzos. ¿Qué dirían los apóstoles sobre Jesús si estuvieran aquí? El apóstol Juan. Yo estuve con el Señor Jesucristo hasta la muerte en la cruz, y me fue revelado por el Espíritu Santo que Él es la palabra. En el principio era la palabra estaba ante Dios, y Dios era la palabra. En un principio el Hijo estaba ante el Padre. Todas las cosas por Él fueron creadas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y pudimos contemplar su gloria, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Pedro. Para mí, Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recuerdo que caminando con el Señor, Él nos hacía la misma pregunta: ¿qué dice la gente de mí? Unos decían que era Juan el Bautista, otros que Elías o Jeremías o uno de los profetas. Entonces Él nos preguntaba: ¿y para ustedes quién soy? Y se me fue revelado por el Padre que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren, el apóstol Pablo. Yo no estuve con ustedes cuando Jesús el Mesías estuvo en la tierra, porque lo creí un falso Mesías. Por eso los perseguí a ustedes, porque también los creí falsos, hasta que un día se me reveló y me fue mostrando quién fue en la tierra y quién es hoy. Por eso escribí a la iglesia lo siguiente, escribí a los Corintios: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si aún al Mesías conocimos en forma humana, ya no lo conocemos así. También escribí a la iglesia de Filipo: considera entre vosotros el mismo sentir que hubo en Jesús el Mesías, el cual existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual a Dios, sino que se despojó tomando forma de siervo, y hallándose en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta los sumos y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. También escribí a Timoteo, mi discípulo: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por ángeles, proclamado entre gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Hoy para nosotros Jesús en el Padre es creador, es Dios. Por eso concluí en mis cartas y dije a los romanos, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas. También escribí a los colosenses: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, todo fue creado por Él y para Él, y todo subsiste en Él. Yo también sé que hoy Jesús es Dios en el Padre, por eso escribí en una de mis cartas: sabemos que el Hijo de Dios ha venido a darnos entendimiento, para poder conocer al Dios verdadero, porque vivimos en comunión con el Padre, porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y es la vida eterna. Hermanos, así como dijeron los apóstoles en la palabra, hagamos como está escrito y no interpretemos la palabra de forma personal. Hoy Jesús el Mesías en el Padre es Dios, porque el que es la palabra volvió al Padre. Hoy Jesús el Mesías en el Padre es Dios, porque el que es la palabra volvió al Padre. Bien, continuamos en este programa Nacer de Nuevo, programa La Verdadera Libre, y lo acabamos de ver, una obra de alguna forma, una obra de teatro sobre quién es Jesús, lo que opina cada creencia normal de las que podemos nosotros ver, que son, digamos, hay varias creencias, ¿no? Católico, lo que dice el católico, lo que dice el evangélico trinitario, lo que dice el pentecostal unido, lo que dice también
judío mesiánico y también lo que dice el testigo de Jehová. Creo que son esos 5 los que nombré. Entonces vemos realmente quién es Jesús y por qué tanta confusión. Si recordamos, cada uno de ellos terminó diciendo quién era Jesús, el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y Juan. Quién era Jesús de acuerdo a la Escritura. Y los creyentes que estaban aquí reunidos llegaron a la conclusión similar a la que fue hecho de los apóstoles en capítulo 15 cuando dijeron, nos pareció bien a nosotros y al Espíritu Santo. Y terminaron diciendo lo que el Espíritu Santo les habló a los discípulos de ese tiempo. Y por eso ellos hablaron sobre Jesús, quién fue en la tierra y quién es el Jesús hoy, el que está a la diestra del Padre. Aunque es el mismo, hay una diferencia. La diferencia fue porque se despojó. Entonces cada quien tiene su punto de vista con respecto a Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo entender esto sobre Jesús? Pongan atención, no quiero decir que la renovación carismática, nacer de nuevo, son los que tienen la razón. No, es la Escritura. Es que tenemos que decir de acuerdo a la Escritura lo que dice la Escritura sobre Jesús el Mesías. Pero para entender y saber quién es Jesús el Mesías, miremos lo que ocurrió desde el comienzo, desde la creación. Cuando creó Dios los cielos y la tierra, fue con su palabra al hablar y con el poder del Espíritu o de su Espíritu al ejecutarse. Entonces, fíjese cómo dice, dijo Dios, haya luz y hubo luz. Génesis 1:3 dice esto, haya luz, eso hablar, haya eso hablar y hubo es ejecución del Espíritu Santo. Pero sin embargo, aunque la Biblia dice, hagamos al hombre, termina diciendo, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Ahora, el mismo Creador confirma quién es ese ser que es uno solo. Por eso en Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Para entender quién es Jesús, con quien Dios creó los cielos, que fue hablando, lo envió a la tierra. Esa palabra, dice Isaías 55:11, que envió esa palabra a la tierra para que cumpliera el propósito por la cual fue enviado. Y esa palabra, al ser enviado a la tierra, esa palabra, al ser enviada a la tierra, tomó forma humana. ¿Para qué tomó forma humana? Para que se cumpliera lo que el Señor dijo en Génesis 3:15. Que de un nacido de mujer vendría a vencer al enemigo, pero ese nacido de mujer no podía ser uno de la descendencia de Adán y Eva, porque todos de ellos vienen con pecado. El nacido de mujer venía de una mujer, pero por un milagro, la obra del Espíritu Santo en la mujer. Y no quiere decir con esto, porque se ha malentendido, que para que pudiera nacer ese nacido de mujer, valga la redundancia, para que pudiera nacer ese hombre, tenía que nacer en una mujer sin pecado. Eso es una mentira. Porque si es así, de que debía nacer de una mujer sin pecado, entonces la mamá de María también debía ser sin pecado, y la abuela de María y la bisabuela, y llegamos a Eva, y podemos terminar diciendo, entonces Eva no pecó. No, lo que ocurre es, la mujer, es como la mujer cuando presta el vientre. Así se formó en el vientre el Hijo de Dios. La palabra tomó forma humana. Entonces, ¿qué pasa? Esa palabra con la que Dios creó los cielos y la tierra, al venir a la tierra y formarse en el vientre de María, la Virgen, esa palabra, para poder hacerse como los hombres, no podía venir en una condición divina, de poder y gloria. Tuvo que despojarse. Por eso Juan 17:5, el Señor Jesús dijo, dame la gloria que tenía antes de que el mundo fuese. Pero, ¿qué ocurrió? Esa palabra se despojó, lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses 2:6-10. Se despojó para hacerse semejante a los hombres. Entonces, la palabra del Padre, Jesús, al estar despojada de la gloria, también lo estaba del Espíritu del Padre. Por eso es
Por eso ahora el Espíritu estaba sobre la palabra. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Bien, una muestra de estar despojada la palabra del Padre es que en el Padre, pongan atención, una muestra de cómo la palabra de Dios, que es Jesús, se despojó. Una muestra de esto es lo siguiente. La palabra en el Padre se ejecuta, no obedece. Cumple, no obedece. Sino lo que Dios dice se hace y el Espíritu lo crea. Pero la palabra al venir a la tierra, que es el Hijo de Dios, al venir a la tierra debía no ejecutar, sino obedecer. Por eso vemos que en Hebreos nos habla que fue obediente y aprendió lo que es obediencia, dice la Biblia. Entonces, eso es lo que ocurre. Ahora lo siguiente, les he hablado de una forma muy rápida. El concepto que tiene cada quien hoy sobre Jesús en la tierra, por el concepto que tiene cada quien sobre Jesús en la tierra, cada quien dice por el concepto de quién es Jesús. Mire lo que dice la Biblia. Juan 1:18. El Hijo de Dios vino a dar a conocer al Padre. Antes el Padre no lo conocían como Jesús lo dio a conocer. El Hijo de Dios vino a dar a conocer quién es el Padre Celestial, pero el Padre muestra a su vez quién es Jesús. Ahora, de acuerdo a cómo ven a Jesús, el Mesías, el que estuvo en la tierra, dan una opinión sobre él y una opinión sobre Dios. Unos dicen, entre todos los 5 que compartieron, todos estaban de acuerdo que Jesús es el Hijo de Dios. Fíjese bien, el testigo de Jehová dice que Jesús es el Hijo de Dios, pero que vino fue un hombre, un profeta, un ángel. Para el judío mesiánico, Jesús es el Hijo de Dios, es Yeshua, el Hijo de Dios. Pero por estar aferrados al Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, la Torá, no entienden que Jesús es el Shabbat, que en Jesús se reposa. No han entendido esto. Por no saber quién es Jesús, se quedan con el Shabbat, ignorando que Jesús es el Shabbat, significa Jesús es el reposo. Lo dijo Mateo 11:28, lo dijo en Mateo 12:8, que Él es el Señor del día de reposo. Ahora, vuelvo y les digo lo siguiente. ¿Quién es Jesús el Mesías? Es la palabra con la que creó Dios los cielos y la tierra. Ese es Jesús. Es la palabra con la que se crearon los cielos y la tierra. Pero esa palabra, para hacerse como los hombres, la palabra se tomó forma humana. Y cuando Dios en el Antiguo Testamento hablaba, fíjese, habló para crear y habló para hablar con los hombres que llamó, por lo menos Abraham, Moisés. Por eso Jesús dijo antes de que Abraham fuera, yo soy, porque Él es la palabra que habló con Abraham. Cuando habló con Moisés, le dijo, yo soy el que soy, porque Jesús es la palabra, aunque estaba en forma humana, antes estaba en el Padre como la palabra creadora y fue quien dijo, yo soy el que soy. Pero también ese Jesús que estaba en forma humana, que es la palabra de Dios con la que se creó los cielos y la tierra, fue quien dio los mandamientos. Entonces, ¿qué ocurre? Jesús es la palabra dijo estos mandamientos, y entre los mandamientos dijo, tomen un día como reposo. La razón, el pueblo acostumbrado a ser esclavo 400 años, no querían descansar y como ley los puso. Pero cuando aparece la palabra de Dios en forma humana, dijo, yo soy el dueño del día. Y dijo, descansen en mí. Si alguien cree que todavía hay que reposar, no conoce a Jesús el Mesías.
Pero ahora la otra parte, los otros 4 que estaban ahí, que cada quien tenía un punto de vista. Unos dicen que Dios es Trinidad, otros dicen que Dios es unicidad, otros dicen que Jesús fue Dios en la tierra, y está el cuarto punto, que dicen que Jesús fue Dios y hombre en la tierra. 4 formas, 4 opiniones. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué no podemos nosotros creer que Dios es Trinidad? Aunque se muestra y aunque es Padre, Hijo y Espíritu. ¿Pero por qué digo esto? Primero, porque la Biblia no usa la palabra Trinidad, sino dice Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu. Eso es Dios, Padre, Hijo y Espíritu. Es lo mismo decir el Padre, su palabra y su Espíritu. Padre, Hijo y Espíritu, lo mismo que decir que el Padre habla y tiene poder, un solo ser que habla y tiene poder. Pero las manifestaciones del Padre fue su palabra que tomó forma humana y su Espíritu que vino a estar con los que aceptaron la palabra para recibir la salvación, y ya aunque ya lo han aceptado por la palabra, para mantener más bien la salvación que recibieron por creer en Jesús el Mesías, que es la misma palabra del Padre. Ese es Dios. Entonces, no podemos aceptar que Dios sea Trinidad, porque 1, no está escrito en la Biblia la palabra Trinidad. 2, no podemos nosotros creer eso, porque primero, literalmente no dice Dios Trinidad, ni Trinidad. Esto es antibíblico y extrabíblico. Esas palabras las usan en la hermenéutica. La Biblia dice que Dios no es hombre. Números 23, 19. No dice que el Padre es Espíritu, tampoco dice que el Espíritu Santo es persona. No dice que el Padre es persona, más bien, disculpe. No dice que el Espíritu es persona. Dice que el Hijo único, el Hijo, fue el único que tomó forma humana. El creer esto de Trinidad, el creer esto, se cree de una forma espiritual errada en 3 dioses, aunque saben que es uno solo, pero están diciendo, fíjese lo que llegan a decir, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. No, es Dios Padre que habla y tiene poder, que es lo mismo decir Dios Padre que envía su palabra y luego envía su Espíritu, es un solo ser. Al creer esto, espiritualmente da que la Virgen María sea una diosa, porque de ella supuestamente nació Dios Hijo. Entonces es un error aceptar Trinidad, porque lo dicen por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, para que se acomode la parte de Dios Hijo y quede María como la Madre de Dios. Y la Biblia tampoco dice Madre de Dios. Ahora, creer que Dios es unicidad es un error por varias razones. Primero, la Biblia no dice tampoco Dios es unicidad, sino Dios es uno. Aunque quieren dar a entender que unicidad significa lo mismo que uno, pero la palabra unicidad no es lo mismo que uno, aunque le busquen su significado, la Biblia no está escrito unicidad, así que no digamos lo que no dice la Biblia. Jesús le dijo al diablo, escrito está. Bien, ¿por qué dicen unicidad? Lo dicen y lo dicen por lo siguiente también, creen que el Hijo es el mismo Padre y que el Hijo es el mismo Espíritu Santo. Ignoran que el Hijo es la palabra despojada del Padre, que tenía poder y gloria antes de haber sido creado el mundo. Dicen unicidad también por otra razón, porque el mismo Padre vendría a enseñar. La misma Biblia dice eso, que el Padre vendría a enseñar. Yo mismo iré y les enseñaré. Pero cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús nunca dijo que era el Padre. Aunque Felipe en Juan 14, 8 dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús dijo, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis visto. El que me ha visto al Padre. Pero luego lo aclara, las
por las palabras que yo digo. Él habita en mí, Él es la palabra del Padre. En Juan 6:45, Jesús dijo, no que alguno haya visto al Padre, sino el que vino de Dios, este ha visto al Padre. Dicen también unicidad por la revelación del nombre, y la Biblia no habla de revelación del nombre, sino dice revelación de Jesús el Mesías. Dicen unicidad por creer que el nombre del Padre es Jesús, pero siguen nombrando en el Antiguo Testamento a Dios como Jehová. Entonces tienen un enredo de los nombres. Dicen unicidad porque aunque Jesús mandó a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y los apóstoles lo hicieron en el nombre de Jesús, entonces están diciendo que es un solo nombre, y si es verdad, es un solo nombre. Yo no estoy en contra de eso. La Biblia muestra que los apóstoles lo hicieron en el nombre de Jesucristo. Y digamos bien, pero no se puede condenar a una persona porque es bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. No se puede condenar. La Biblia nos dice que es un pecado quien se bautice de esta manera. Porque bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu es lo mismo que decir que en el nombre de Jesús. Es lo mismo, es tener claridad y revelación, nada más. Dicen, creen que Dios es unicidad porque los apóstoles en sus cartas se refirieron a Jesús como a Dios. Por eso es que la obra de teatro, terminaron ellos concluyendo que sí, Jesús hoy es Dios. Pero cuando estuvo en la tierra, dijo el apóstol Pablo en la segunda carta a Corintios 5:16, dice, y si a nosotros conocimos a Cristo según la carne, hoy no lo conocemos así. Hoy ven a Cristo como Dios, a Jesús como Dios. Por eso en Romanos 9:5 se habla de Jesús como Dios. Primera carta de Juan 5 también hablan de Jesús como Dios. Pero toman un pasaje y dicen que unicidad, y este es el pasaje que toman la parte de la Iglesia Pentecostal Unida. Yo lo que quiero con toda esta enseñanza es que no digamos lo que nos dice la Biblia. No digamos Trinidad, tampoco digamos unicidad. Digamos Dios es uno. Y Jesús, el Hijo de Dios, por no conocer quién es Jesús, el Hijo de Dios, se está formando un enredo. Debemos tener claridad y pedir al Espíritu Santo que nos muestre realmente quién es Jesús para poder saber quién es el Padre. ¿Por qué razón? Porque Jesús vino a dar a conocer al Padre. En Juan 16:25 terminó diciendo Jesús, voy a hablarles acerca del Padre. Primera carta a Timoteo 3:16, fíjese cómo dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Se están refiriendo a Jesús que fue manifestado en carne, no que el Padre se manifestó en carne, sino la palabra del Padre Celestial. Entonces, otro punto. Otro error es creer que Jesús vino como Dios. Si nosotros creemos que Jesús vino como Dios, Dios mintió, porque Él dijo en Génesis 3:15 que enviaría a un nacido de mujer. Y si vino Jesús como Dios, entonces quien murió en la cruz fue Dios, y la Biblia dice que Dios es eterno, Dios es inmortal, Dios no puede morir, Dios no puede ser tentado, dice Santiago, Dios no necesita orar, porque si Dios necesitara orar, significaría pedirle a otro ser. Dios no necesita ser guiado por el Espíritu Santo, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Guiado por el Espíritu porque estaba en condición humana. Creer, la última parte, ya está la última parte. Creer que Jesús era 100% Dios y 100% hombre, también es un error. ¿Por qué razón? Porque Jesús no era omnipresente en la tierra, no era omnipotente, no era omnisciente, no era todopoderoso, no estaba en todo lugar. Jesús estaba limitado. No podemos decirle 100% y 100%, porque si analizamos qué significa 100%,
significa total, completo. ¿Qué significa 50%? La mitad. 20%. No podemos nosotros decir que Jesús en la tierra era 100% Dios y 100% hombre, porque eso significaría decir que Jesús vino como Padre, y que Jesús vino, y la Biblia dice, nadie puede ver a Dios y seguir viviendo. Al que vieron fue a Jesús que tomó forma humana. Por eso los apóstoles en las cartas, en la carta de Juan, dijo Juan, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie lo ha visto. Entonces, si los apóstoles dijeron que ellos no vieron a Dios, y entonces mintieron también, porque ellos no vieron a Dios, vieron fue a Jesús que tomó forma humana. Entonces es un error decir que fue 100% Dios y 100% hombre. Si hubiese sido 100% Dios y 100% hombre, el diablo le hubiese dicho a Dios, me venciste porque tuviste que venir como Dios. Pero Dios necesitaba demostrarle al diablo que quien lo iba a vencer era un mismo hombre. ¿Por qué razón Dios quiso hacer esto? Para mostrarnos a todos nosotros que como seres humanos podemos vencer al diablo, para poder demostrarnos a todos nosotros que como seres humanos podemos vencer la tentación, para mostrarnos y ayudarnos que nosotros como seres humanos podemos ser guiados por el Espíritu Santo, para mostrarnos que nosotros como seres humanos podemos decirle al pecado no más, porque a través del Espíritu Santo vencemos los deseos de la carne. Eso fue lo que quiso hacer Dios con Jesús, enviarlo a la tierra para enseñarle a todos los seres humanos que sí se puede vencer como ser humano. Porque si Dios hubiese enviado a Jesús como Dios o como Dios y hombre a la tierra o solamente como un hombre nada más, no era así. Debía ser Dios que envía su palabra y toma forma humana para que se dejara guiar por el Espíritu y pudiera vencer al diablo, vencer el pecado, vencer los deseos, vencer la muerte. Hoy nosotros, por creer lo que hizo Dios con Jesús, de enviar su palabra y la palabra someterse a obediencia, y estando en obediencia nos enseña a nosotros que también con la obediencia podemos vencer las tentaciones, que con la obediencia nosotros podemos vencer el pecado, que con la obediencia a la palabra podemos vencer. Nos enseñó el Señor que sí se puede obedecer a la palabra, porque Jesús realmente, siendo Dios por la palabra, se pudo despojar para hacerse un hombre y ayudarnos y mostrarnos que sí se puede vencer como ser humano. Entonces, amigo y hermano, cuando alguien cree que Él vino como Dios, ¿qué va a decir el pecador? No, pues nosotros ¿qué vamos a hacer? Él pudo porque vino como Dios. Pero Dios nos enseñó que como seres humanos podemos decirle al diablo no, y que como seres humanos el diablo se somete a nosotros, porque por esa razón Jesús le dijo a Pedro en Mateo 16, te daré las llaves del reino, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ti. Y les dijo, usen mi nombre. Hoy nosotros podemos usar el nombre de Jesús como seres humanos y podemos vencer la enfermedad, podemos vencer la tempestad, podemos caminar sobre las aguas, significa caminar sobre lo imposible. Nosotros podemos vencer todo como seres humanos guiados por el Espíritu Santo, porque ese fue el ejemplo que nos dio Jesucristo. Jesús no vino como Dios porque si no, ¿qué haríamos nosotros? Fritos. Porque ¿cómo vencemos? Él pudo vencer porque Él dijo, mire, me voy a hacer completamente un hombre para mostrarles que ustedes como hombres también pueden hacerlo. Se someten a la palabra, obedecen a la palabra. Por eso les dijo en Juan 12:23, dijo, el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Va a ser glorificado el Hijo del Hombre. Y la única forma era que el grano de trigo cayera en tierra para que muriera y diera fruto.
Y es lo que nosotros debemos hacer. Debe caer en nosotros por tierra los deseos de la carne, el pecado, el deseo de hacer lo malo para poder dar fruto. Entonces, todo lo que he querido mostrarles que el Señor me ha inquietado en este año, y tengo ya muchos años hablando de esto, desde el 2000 el Señor, antecitos del 2000, año 2000, estoy hablando sobre este tema, que cada día el Señor me va dando claridad y claridad. ¿Por qué razón? Necesitamos entender quién fue Jesús, el Hijo de Dios. Por eso el Señor Jesús en Mateo 16:13 les pregunta, ¿y ustedes quién dice que soy yo? ¿Y quién dice la gente sobre mí? Eso dijo Jesús, ¿qué dice la gente sobre mí? Y dijeron, unos dicen que eres el profeta, que eres Jeremías, que eres esto. Hoy siguen diciendo, cada quien hoy sigue dando una opinión, dicen Jesús es un hombre nada más, otro Jesús un profeta, otro Jesús un ángel, otro Jesús el Hijo de Dios pero vino como Dios, otro es el mismo Padre. Cada quien tiene su opinión, pero digamos como está escrito. No le añadamos, busquemos añadirle a la Biblia lo que no dice. No digamos Trinidad, no digamos unicidad, no digamos que Jesús vino como Dios, no digamos que Jesús vino como 100% Dios y hombre, porque entonces nosotros no podríamos vencer. Pero nosotros sí podemos vencer como seres humanos al diablo, las tentaciones, la enfermedad, los problemas, en el nombre de Jesucristo. Bien, que el Señor les bendiga y les... La Biblia dice, mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel, Él es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo, Él es el rey de gloria, es el rey de reyes, Él es el Señor de señores, ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte, Él es completamente sincero, Él es eternamente firme, Él es inmortalmente bondadoso, Él es imperialmente poderoso, Él es imparcialmente misericordioso. ¿Tú lo conoces? Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador de los pecadores, Él es la pieza esencial de la civilización, Él es incomparable, Él no tiene precedentes, Él es la idea más exquisita de la literatura, Él es la personalidad más alta en la filosofía, Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología, es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil, Él se solidariza y Él salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y Él guía, Él sana al enfermo, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él libera a los deudores, Él liberta al cautivo, Él defiende a los débiles, Él bendice al joven y Él sirve al infortunado, Él recompensa a los ancianos, Él recompensa al diligente, Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la puerta para la liberación, es el camino de la paz, es la vía a la rectitud, Él es la autopista a la santidad, Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable, su bondad no tiene límites, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra es permanente, su gracia es suficiente, su reinado es justo, su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible, Él es incomprensible, Él es invencible, Él es irresistible. ¿Tú lo conoces? No lo puedes sacar de tu mente, no lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin Él, no puedes vivir sin Él. Los
fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo limitarlo y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi rey. Él es Jesús.